Buenas noches, amigos. Ya estamos aquí otra vez, con ganas de trabajar para difundir la cultura, para que vosotros tengáis conocimientos que a lo mejor los habéis tenido, o se os han olvidado, o no los habéis tenido nunca. A mí me cuesta un esfuerzo, pero con una ilusión. La ilusión de que los orbegueños sepáis mucho de todo. Vamos a ver si os gusta el tema que hoy presentamos. Empecemos por estos versos. La vida que no florece y es estéril y escondida y ni fecunda ni crece, es vida que no merece el santo nombre de vida. Su autor es José María Pemán. Y de José María Pemán vamos a hablar hoy, porque todos vosotros, no sé si lo sabíais, alguna vez habéis dicho versos suyos. A mí me da un poco de pena cuando nuestros futbolistas salen al campo para jugar un partido internacional, que todos los demás países cantan un himno y los nuestros con la boca cerrada. Antes, el himno nacional español tenía una letra, aquella que decía «Viva España, alzad los brazos, hijos del pueblo español», etcétera, etcétera. Pues esa letra del himno nacional de España era original de José María Pemán. De este gran hombre os quiero hablar hoy. ¿Quién es José María Pemán? Lo podemos mirar desde muchos aspectos. Si queréis, desde un aspecto humano, muy humano, os diré que es un señor andaluz que tiene 9 hijos, que vive en Andalucía, pero se gana las simpatías de todo el mundo con sus escritos. Es tal vez el poeta español que más publica libros de poesía allá por los años 40. Es el escritor de artículos de periódico al que más se le paga allá por los años 50. José María Pemán es todo, pero sobre todo un brillante orador y escritor de artículos. Lo suyo era la poesía. Había nacido en Cádiz el año 1898. Creciendo, llegó a ser el presidente de la Real Academia de la Lengua Española. Con esto ya os digo bastante, pero podríamos añadir 3 veces fue propuesto para el premio Nobel para él. Recordemos que desde el año 1922 no se dio ningún premio Nobel a ningún español hasta el año 1956, en que se lo dieron al gran poeta Juan Ramón Jiménez, del que os hablaré próximamente. Digamos que José María Pemán hacía poesía, pero es un hombre que psicológica y religiosamente es muy profundo. Con deciros que en los libros de literatura que he consultado para hacer esta charla, en todos le ponen una pega, que es demasiado tradicionalista. De cualquier manera, es cierto que era el principal consejero de don Juan, el padre del rey Juan Carlos. Por tanto, miremos por donde miremos, José María Pemán es un personaje como pocos. A nivel literario, digamos que el teatro no tuvo la suerte que había tenido la novela. La novela española
a finales del siglo XIX, tiene dos grandes escritores que son Clarín y Galdós. Con eso nace la novela española contemporánea. Digamos que la poesía también tiene su aparición con aquellos hombres que llamábamos de la generación del 98. Unamuno es un gran poeta. Antonio Machado es otro de los miembros de la generación del 98. Hay poesía, hay novela. En cambio, nuestro teatro sigue un poco la línea de los hermanos Álvarez Quintero y Arniches, que son unos escritores que hacen costumbres para que la gente se ría en el teatro. Llegamos a la época de Pemán y allá el año 33, estamos en plena República Española, cuando ya se persigue la Iglesia, se matan sacerdotes, se queman iglesias. Alguien, Paul Claudel, premio Nobel francés de literatura, le dice a Pemán: ¿por qué no haces como nosotros? En vez de un enfrentamiento directo a la ideología atea, ¿por qué no haces una obra de teatro, que es lo que más llega al público, de carácter religioso? Y lo convencieron a José María Pemán para que él, que nunca había hecho teatro, escribiera, y además en verso, la vida de San Francisco Javier. Una vida de San Francisco Javier a la que le dio el título de El Divino Impaciente. Luego os contaré el argumento. ¿Qué destacaríamos de esta obra? Esta obra es para leerla más que para contarla. Yo os la cuento para despertar en vosotros el deseo de leerla, porque tiene toda la gracia de un gran poeta que habla en verso. Y eso hace pasar las páginas como si fueras por un jardín de la literatura. Por otra parte, pocos escritores ha habido en la literatura española que tengan el dominio del diálogo, que es esencial en el teatro, como lo tiene José María Pemán. En fin, que el año 33, en plena República, él escribe en 21 días esta obra y la presenta al público en el teatro. Tenían miedo de que la gente no acudiera, pero claro, fue al revés. Una reacción completamente distinta. Basta que por un lado se perseguía a la Iglesia, por otro lado, todos los cristianos de Madrid se sintieron obligados a asistir a esta obra de teatro, que es el Evangelio puesto en vida. O si queréis, la aplicación de aquellos primeros versos que hoy os he dicho. La vida que no florece, hay que florecer. Y es estéril y escondida. Todo lo contrario de todo eso es Francisco Javier. Y ya nos vamos a meter un poquito en el argumento, porque yo, si me pongo a hablar de Pemán, no acabaré nunca. Fue en mis años juveniles el gran poeta de mis inspiraciones. Luego me pasé a Juan Ramón Jiménez, pero Pemán es el primer maestro de mis poesías. Francisco Javier es de Javier, y muchos de vosotros, olvegueños, habéis ido a Javier porque todos los años se celebra la Javierada, es decir, autobuses y más autobuses de todo el norte de España que acuden a Javier a honrar al Santo Cristo del Palacio de Javier. Allí había nacido Francisco, un hombre inteligentísimo,
Sus padres lo mandan a estudiar a París. En París hay varios españoles que están estudiando y por allí cae San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola ve en Javier un hombre excepcional y por eso lo quiere conquistar para su causa. No olvidéis, se está fundando en esos momentos la Compañía de Jesús, los jesuitas. También hay un soriano. Laínez es otro de los estudiantes que será el gran talento del Concilio de Trento, que había nacido en Almazán y que fue el sucesor de San Ignacio de Loyola como jefe de los jesuitas. Todos ellos son jovencitos que están estudiando allí en París. Un día, San Ignacio le hace la gran pregunta a Javier, que por supuesto llevaba vocación de catedrático de la Universidad de Lovaina, por lo maravilloso que era en sus conceptos. Pero un día San Ignacio le hace esta pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y esto le hizo pensar a Javier y por esta pregunta encontró su camino de vida religiosa. No olvidemos que Ignacio había sido un soldado al que hirieron. Se hartó de leer todas las novelas de caballerías que pudo y cuando ya no le quedaban más libros que leer, le dieron la vida de los santos. Y leyendo la vida de los santos, Santo Domingo, el nuestro, o San Francisco, San Ignacio se hizo esta pregunta: si ellos han podido cambiar tanto, ¿no voy a poder cambiar yo? Y cambió tanto que hizo una espiritualidad profunda en Montserrat durante 30 días y así nacen los jesuitas. Pues bien, ya tenemos aquí al maestro San Ignacio de Loyola y a los discípulos. De ellos vamos a destacar a dos. Uno es nuestro Javier, el que nació en Navarra, y otro es Ataide, que es un portugués que, como ellos, es estudiante, pero con una diferencia absoluta en cuanto a la ideología. Ataide es un aprovechado, un vividor, un juerguista. En cambio, Javier es un estudioso, sobre todo desde que ha dado el paso de ser seguidor de San Ignacio de Loyola. En el teatro El Divino Impaciente encontramos una de esas, en el primer cuadro, una de esas discusiones habituales entre estudiantes, en este caso encabezadas por Javier y Ataide. Luego aparece en el segundo cuadro ya San Ignacio diciéndole a Javier: te has pasado, tienes que ser más dulce, con genios y gritos no se consigue nada, consigue el amor de tu amigo, pero precisamente por tu dulzura. Y así van sucediendo las cosas del primer cuadro. En el segundo sabemos que el rey de Portugal conoce a los jesuitas cuando están ya en Roma como institución y le pide a San Ignacio que le dé 2 jesuitas para que vayan a evangelizar a Asia. La India entonces pertenecía a Portugal y el rey de Portugal quiere evangelizarla. San Ignacio piensa en 2 de sus discípulos y Javier se queda con las ganas, pero cuando va a encender la lamparilla de la iglesia que se había apagado, le dice a Jesús: Señor, seré misionero desde aquí, porque su gran ambición era ir al mundo pagano a anunciar el reino de Dios. Las circunstancias mandan, y el hecho es que de los 2 jesuitas que San Ignacio había elegido,
uno de ellos se pone enfermo y entonces recae sobre Javier la suerte de irse a Portugal primero para ir después a la India como embajador del rey de Portugal. Oportunidad que le va a dar el respeto de todos los países, pero por otra parte a él le va a permitir hacer lo que él quiere, impacientemente, ardientemente, anunciar el Evangelio a la gente. Estando en Portugal, Ataide, su amigo de París, le pide un favor. Mira, yo me querría ir también a la India contigo para que no estés solo, pero yo no como cura, sino haciendo mis negocios, pero a tu amparo. Y solamente podré ir si tú me recomiendas al rey de Portugal. Javier lo recomienda, pero le exige, primero, cásate con tu querida. Los casa Javier y todos juntos se van a la India. Entramos ya en el tercer cuadro, pero antes hay una página bellísima que me vais a permitir que lea por lo menos el principio, porque siempre que se ha representado el divino impaciente, esta página que os voy a leer ha ganado los mejores aplausos. Es el momento en que San Ignacio de Loyola despide a Javier para que se vaya a Portugal. Fijaos que es toda una lección de espiritualidad de un santo a otro santo. Dice San Ignacio: yo te bendigo, Javier, que Dios bendiga tus hechos. A grandes empresas vas, y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. Y un largo parlamento, pero como veréis cómo domina el lenguaje, la rima, el verso, nuestro gran José María Pemán. Vemos ya por fin en la India a los dos, Ataide y Javier. Javier se pasa las noches orando y el día predicando. En la India había habido antes cristianismo, pero se había apagado. Y al llegar la voz nueva de Javier, todo es volver al cristianismo. De manera que por cientos es como Javier administra los bautismos en la India. Se agota y tienen que mantenerle los brazos los acompañantes para que él derrame el agua en la frente de los que bautiza y así bautizarlos. Entre tanto, tenemos a Ataide que está haciendo negocios. ¿Qué negocios hace? Negocios de la canela, negocios con los negros, a los que maltrata y malpaga. Javier, lógicamente, se enfrenta a él. Y de ese enfrentamiento es tan grande la distancia del uno del otro que Ataide organiza secretamente una manera de asesinar a Javier. Allí entramos ya en el acto tercero. En el acto tercero voy haciendo un repaso muy rápido, claro. En el acto tercero hay un par de detalles que yo no quiero dejar de destacar. El primero es la resurrección de un niño muerto. Hay un niño que se está muriendo. Lo llaman a Javier. Póngale sus manos, que es la única solución.
el niño revive. Y entonces todos, lo ha resucitado, lo ha resucitado. Y Javier, como había hecho Jesucristo, no, es que el niño estaba dormido, yo no he hecho más que despertarlo. Pero la gente sabe muy bien que ha sido un verdadero milagro despertar a ese pobre niño de la muerte. Otro detalle que hay también muy curioso es que precisamente mandan a una mujer, a Taide, con una carta y dinero para los que van a asesinar cuando vaya a esa zona Javier. Y resulta que esa mujer se presenta ante Javier llorando. ¡Ay, padre, lo que me ha pasado! ¿Qué te ha pasado? Pues que estaba con mucha calor, me he metido en el río y el dinero que llevaba para pagar a estos que me manda a Taide, pues resulta que se me lo ha llevado el río. ¿Y qué quieres que te haga yo, hija, si yo no tengo dinero? Pues no sé, me matará si se entera de que he perdido el dinero. No se creerá que se me ha perdido, creerá que me lo he gastado yo. Y milagrosamente, sin saber cómo, de su bolsillo saca justamente Javier el dinero que aquella mujer había perdido para que siga con su carta a la región aquella en la que lo iban a asesinar. Pero no lo asesinan. ¿Por qué? Porque en definitiva Javier va siempre rodeado de la inmensa multitud de gente que va convirtiendo. Es el divino impaciente. Esta fotografía, si la veis un poco, veréis que el pecho es una pura llama. Es el fuego de amor, de fe, de misión que Javier lleva dentro. Van pasando los tiempos y llega a Japón, donde nunca había ido el cristianismo, pero por respeto como representante del rey de Portugal es acogido y es el primer misionero que siembra la fe en el Japón. Cuando ya ha creado una pequeña comunidad, su ambición es llegar a China. Se embarca con esa intención, pero Javier muere viendo ya desde la isla de Saigón, viendo la China, pero muere sin llegar a ella. Esa es, a grandes rasgos, la historia del divino impaciente. No se puede contar tan maravillosa historia, sino que hay que leerla y disfrutar de la palabra agradable, poética, dulce, hermosa de José María Pemán. Amigos míos, estamos en un año nuevo, una nueva historia. Ojalá os haya gustado y permitidme un recuerdo personal a Gil. Todos sabéis quién fue, ya murió, pero él, que muchas veces era amigo mío y se acercaba a hablarme del teatro que hacíamos nosotros, me dijo una vez que para él, como el divino impaciente, no había visto nunca jamás una obra de teatro semejante. Ojalá tengáis tiempo, la podáis adquirir y la podáis disfrutar. Buenas noches, amigos, y hasta el próximo día.